Buenas tardes, compañeros y profesora. El día de hoy tendré el gusto de presentar a un gran personaje del legado latinoamericano, poeta, narrador, periodista y diplomático guatemalteco, considerado uno de los protagonistas de la literatura hispanoamericana más importantes del siglo XX. Hijo de Ernesto Asturias y María Rosales de Asturias, nació en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899 y muere en Madrid, España, el 9 de junio de 1974. Él es Miguel Ángel Asturias. Fue el primer novelista hispanoamericano que ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1967 y en 1966 él ganó el Premio Lenin de la Paz. Su movimiento literario es el boom y el indigenismo. Había servido en el gobierno diplomático de su país, en México, Argentina y El Salvador. Asturias se recibió de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos en Guatemala en 1922. Se graduó de abogado, donde participó en la lucha contra la dictadura de Estrada Cabrera. Fundó y dirigió la Universidad Popular en 1922 y en ese entonces él ya había empezado su escritura. Al año siguiente él ganó el Premio Gálvez por su tesis sobre los problemas de los indígenas de Guatemala. Esto fue un estudio muy importante en Guatemala. En 1942 fue elegido diputado al Congreso Nacional tras la caída del régimen de Jorge Ubico y la elección del presidente reformista Juan José Arévalo. En 1944, Asturias comenzó una carrera diplomática en 1946, sin dejar de escribir durante sus servicios en varios países de América Central y América del Sur. Asturias tuvo puestos diplomáticos también en Buenos Aires en 1947 y en 1952 en París. A causa de las dificultades políticas que seguían desarrollando en Guatemala, en su patria, decidió en seguir sus estudios en Europa. Los años que pasó en Europa fueron decididos en su carrera, ya que trabajó con Georges Ranaud, un famoso etnólogo quien había traducido al francés el Popol Vuh, el libro sagrado de los indios quicheles, y Anales de Xajil, de los indios cachiqueles. Asturias ayudó a traducir estas obras al francés. El señor presidente es una novela más famosa que escrita por Miguel Ángel Asturias. Describe la vida bajo una dictadura despiadada, su posición pública a la tiranía lo llevó al exilio, por lo que tuvo que pasar gran parte de su vida en el extranjero, sobre todo en América del Sur y en Europa. El libro Hombres de Maíz, que describe a veces como su obra maestra, es una defensa de la cultura maya. Asturias sintetiza a su amplio conocimiento de las esencias mayas y las convicciones políticas para canalizar ambas hacia una vida de compromiso y solidaridad. Sus obras a menudo se identifican con las aspiraciones sociales y morales de la población guatemalteca. Hombres de Maíz, publicadas en 1949, es reconocida por muchos como su obra maestra. Es una novela típica del realismo mágico. Se aprecia en la misma novela las voces y los rostros el rostro de las personas um, por la injusticia, pero en términos de cruda explotación colonista. Para ello, lo más resaltable es el logro de la forma casi sobrenatural
y los ritmos de los personajes que retratan a su fantasía, creencias, maneras y las costumbres. El legado europeo. A la colaboración del legado europeo, Asturias no solo conoció a varios artistas y escritores en Francia, que contribuyeron a la influencia hacia sus escrituras y obras de trabajo. Él utilizó el movimiento del surrealismo, ya que es un movimiento artístico y literario surgido en Francia, aparte del dadaísmo, en las décadas de 1920. En torno a la personalidad del poeta Andrés Breton, cuyo es un francés escritor, poeta, ensayista y teórico del surrealismo, reconocido como el fundador principal y exponente de este movimiento artístico. El surrealismo tuvo una influencia importante en las obras de Miguel Ángel Asturias, caracterizado por la exploración de la mente subconsciente, el género permitido por Asturias a cruzar los límites de la fantasía y la realidad. Aunque las obras de Asturias fueron generalmente consideradas como precursores del realismo mágico, el autor vio muchas similitudes entre ambos géneros al discutir la idea del realismo mágico en sus obras. Vincula el género del surrealismo como el principante. Sin embargo, no utiliza el término para describir sus propias obras. En cambio, lo usa en referencia a las historias mayas que predatan la conquista de América por los europeos. La historia del Popol Vuh o los ángeles de los cachiqueles. Asturias encaja su punto de vista del realismo mágico y relaciona con el surrealismo. Él dice: entre el real y el mágico hay una tercera clase de realidad. Se trata de una fusión visible y lo cierto, la alucinación y el sueño. Es similar a lo que el surrealismo de Andrés Breton se enfoca. Ellos le llaman realismo mágico. A pesar de ambos géneros tienen mucho en común. A menudo se considera el realismo mágico nacido en América Latina. El legado asiático. En base al legado asiático, Miguel Ángel Asturias representó nuevos conceptos aparte del surrealismo, teorías comunistas y la Revolución Rusa. Rusia, ya siendo del continente de Euroasia, esto refleja influencias culturales de Miguel Ángel Asturias que proyectó durante su carrera. La Revolución Rusa constituye como uno de los fenómenos más importantes del siglo XX y una transformación que tuvo muchos cambios positivos, ya que esto también tiene mucho en común a lo visto del Popol Vuh, de los indígenas de Guatemala y la creación del mundo. En el legado africano, Miguel Ángel tiene muchas características que comparte con Nancy Morejón, la afrohispanoamericana poeta. Su padre era el padre de Nancy es una ascendencia africana y su madre tiene raíces chinas y europeas. Ella se enfoca en la cultura y la dignidad y el sufrimiento de la gente negra. Una de las características que destaca a Nancy en sus poesías. Nancy muchos de sus trabajos fueron traducidos al inglés, al francés, al alemán, al portugués, al italiano, al ruso, al polaco y al holandés, y especialmente es muy reconocida en los Estados Unidos, donde sus obras son muy apreciadas
y muy reconocidas. Este es otro factor, que iguala con Miguel Ángel Asturias a traducir muchas de sus obras y poemas. Al igual que Miguel Ángel Asturias, que relata la vida de los indígenas de Guatemala, Nancy relata la vida de los negros en la misma forma y el propósito de destacar culturas y tradiciones de este grupo menor de estas personas de minoría. Estos dos personajes tienen mucho en común y se enfocan en el gobierno de sus países siendo comunistas. En conclusión, Miguel Ángel Asturias fue un gran artista y muy destacado en el siglo XX. La oportunidad que él tuvo viajando en muchas partes de Europa le otorgó tener la capacidad de descubrir su concepto a la escritura. El surrealismo fue de sus influencias que tuvo en su trabajo y destacó al reconocerlo. El legado euroasiático tuvo que ver con la Revolución Rusa, ya demostrando las influencias de Asturias. Recalcó con los cambios que habló con el Popol Vuh y la Revolución Rusa. Hacia el surrealismo fue una de sus influencias y el trabajo que él destacó por, por, por el legado europeo que obtuvo por Andrés Breton. Nancy fue la influencia africana, ya que ellos mismos comparten mucho con los pensamientos y la inspiración al sobresalir por siendo grupo de las minorías. Gracias.